Imagina que estás en la Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano. A tu alrededor se respira una atmósfera de paz y solemnidad. Cada rincón emana una profunda espiritualidad. Frente a ti ves la imponente figura de Juan Pablo II, un símbolo de fe y de esperanza en sus últimos momentos de reflexión y oración. Sus palabras, aunque débiles, tienen un eco eterno, como un susurro que nos llama a reflexionar sobre las misteriosas conexiones entre el cielo y la tierra. De pronto, el nombre de Donald Trump se cuela en su oración. ¿Qué significará? Podría ser una advertencia, una profecía o un mensaje divino que ahora nos desafía a entender. En esta oración guiada, te invito a sumergirte en las últimas revelaciones de Juan Pablo II, un viaje de fe y misterio donde exploraremos juntos su significado y su relevancia en nuestros tiempos. Imagínate estar en el Vaticano, un lugar lleno de historia y espiritualidad, donde la atmósfera es solemne y sagrada. El Papa Juan Pablo II, símbolo de fe y perseverancia, vivía sus últimos momentos en oración silenciosa. A pesar de su fragilidad, continuaba guiando al mundo con sus palabras. En medio de ese tiempo de reflexión, una figura inesperada vino a su mente: Donald Trump. ¿Por qué mencionaría a Trump? ¿Era acaso una profecía, un mensaje divino o una advertencia sobre el futuro? Estas preguntas son el eje de nuestra conversación hoy, mientras intentamos descifrar el significado de las misteriosas palabras de Juan Pablo II en sus momentos de introspección, cuando revelaciones profundas pueden cambiar nuestra perspectiva. En sus últimos días en el Vaticano, el Papa, incluso desde su lecho y con voz debilitada, transmitió mensajes que resonaron más allá de las paredes de su residencia. En sus lecciones finales, habló sobre el Evangelio, especialmente sobre la resurrección de Cristo y la incredulidad de Tomás, subrayando la infinita misericordia de Dios, una misericordia que va más allá de cualquier comprensión humana y alcanza todas las almas. Sus inesperadas palabras sobre Donald Trump sorprendieron y generaron especulación. ¿Qué habría visto en Trump, quien en ese momento aún no era una figura política relevante? Juntos, exploraremos el significado de estas enigmáticas palabras y su posible relevancia en el mundo actual. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La Oración Poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora, antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. A medida que profundizamos, surgen preguntas intrigantes. ¿Cómo fueron los últimos días del Papa? ¿Por qué habría mencionado a alguien aparentemente ajeno a sus preocupaciones espirituales? ¿Qué revelan estas palabras en un mundo cada vez más inestable y dividido? Para comprender mejor, debemos retroceder a los días previos
al 2 de abril de 2005, cuando, en medio de intenso dolor físico, Juan Pablo II dedicó sus últimos momentos a la oración y a la meditación profunda. Su atención no estaba en él mismo, sino en el mundo que tanto amaba. Los mensajes que compartió, llenos de revelaciones espirituales, solo fueron comprendidos completamente después de su muerte, dejándonos un legado de reflexión. En sus últimos momentos, el Papa se mantuvo firme en su fe y en su humanidad. A pesar de su fragilidad, encontró en su sufrimiento una conexión más profunda con Cristo, percibiendo su dolor no como una carga, sino como un testimonio de su creencia en el plan divino. Oraba intensamente, no por su propio alivio, sino por la Iglesia, sus líderes y todos los cristianos, pidiendo fuerza y guía. Su preocupación se dirigía especialmente hacia el avance del secularismo y el relativismo moral, los cuales percibía como amenazas a los fundamentos espirituales de la sociedad. Entre sus numerosos mensajes, resaltó la importancia de la misericordia divina, inspirado por el mensaje revelado a Santa Faustina Kowalska, instando a todos a confiar en la infinita misericordia de Dios, a buscar el perdón y la renovación espiritual. También subrayó la necesidad de una vigilancia espiritual constante frente al creciente materialismo y la decadencia de los valores, exhortando a las personas a retomar una vida de oración, compasión y justicia. En una de sus reflexiones más profundas, anticipó un tiempo de lucha espiritual en el cual los creyentes tendrían que resistir firmemente frente al mal. Sus palabras eran tanto una advertencia como una llamada a la esperanza, alentando a los fieles a sostenerse en su fe en tiempos de dificultad. En el centro de sus mensajes finales estaba el tema de la misericordia, un llamado a perdonar y reconciliarse como camino hacia la paz verdadera. Las enseñanzas finales de Juan Pablo II nos remiten a la escena del Evangelio en la que Jesús resucitado muestra sus heridas a los apóstoles, en especial a Tomás, cuya incredulidad se transformó en una fe profunda. Este pasaje, que el Papa destacó, refleja el inmenso amor y la misericordia de Dios, un sentimiento que consideraba fundamental reafirmar ante el mundo. En su última oración, el Papa suplicó con fervor: Jesús, en ti confío, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A medida que su salud empeoraba, sus pensamientos se dirigían cada vez más hacia el futuro, anticipando una era de retos morales y espirituales sin precedentes, advirtiendo sobre la creciente influencia de las fuerzas del mal y la necesidad de que los cristianos se mantuvieran firmes en su fe. Aunque sus advertencias eran serias, estaban llenas de esperanza. Creía firmemente que mediante la oración y la obediencia a los mandamientos de Dios, la humanidad podría superar estos desafíos. En sus últimos momentos, incluso sin poder hablar, el Papa continuó orando en silencio, deseando la redención del mundo y la fortaleza de los fieles. Hasta el final, Juan Pablo II encontró inspiración en el Evangelio, especialmente en el pasaje en que Jesús resucitado muestra sus heridas a Tomás, recordándonos que estamos llamados a vivir por fe y no solo por lo que vemos. Para el Papa, esta escena era un recordatorio esencial para un mundo que lucha entre la fe y el escepticismo, y su mensaje final fue un testimonio de amor, fe y confianza en el poder redentor de la misericordia divina, una llamada a la esperanza y a la unidad en un mundo cada vez más dividido. Al recordar las palabras de Jesús a Tomás: bienaventurados los que no han visto y han creído, el Papa nos deja una bendición dirigida a todos los creyentes que, sin ver, han aceptado a Jesús.
Nos recuerda que la verdadera fe no necesita de pruebas tangibles, sino que se apoya en la palabra de Dios y en la paz que brinda el Espíritu Santo. Este mensaje de Juan Pablo II, centrado en la fe inquebrantable, es un legado que invita a cada creyente a caminar en confianza, aún en tiempos oscuros. Él resaltaba que la fe sin pruebas visibles es el tipo de fe que Dios aprecia profundamente, recordándonos que las dudas y las preguntas son parte natural del camino espiritual. A través de sus reflexiones, el Papa alentaba a cada persona a fortalecer su relación con Cristo y a ver cada prueba como una oportunidad de crecimiento espiritual. Las heridas de Cristo que Tomás tocó no eran simples cicatrices físicas, eran símbolos de amor y sacrificio, y en ellas Jesús ofreció una experiencia tangible de la misericordia divina que transformó la duda en fe. Juan Pablo II compartió este relato como una invitación para todos nosotros, una llamada a confiar en el amor incondicional de Dios. Cada día insistía en la importancia de una vida de oración y penitencia, de mantener una relación cercana con Dios que permita enfrentar los desafíos con esperanza y fortaleza espiritual. Al invitar a los fieles a ver en Cristo un modelo de compasión y misericordia, nos dejó un camino hacia la paz espiritual y la verdadera reconciliación. Además, en sus últimos años, el Papa también meditó profundamente sobre el papel de la Virgen María como intercesora y guía en tiempos de dificultad. Recordaba las apariciones de la Virgen en Fátima y otros lugares sagrados donde se hizo eco de las mismas llamadas a la oración, a la conversión y a la penitencia. Juan Pablo II veía en la devoción a la Virgen una herramienta poderosa contra las fuerzas del mal y un refugio para aquellos que buscan protección espiritual. El tercer secreto de Fátima, mantenido en secreto por tantos años, se reveló finalmente bajo su papado, y en él se encontraba una advertencia de tiempos difíciles, una visión de lucha espiritual donde los creyentes necesitarían mantenerse firmes en la fe. Este mensaje, que marcó profundamente al Papa, lo impulsó a reiterar la importancia de intensificar nuestra vida espiritual a través del rezo del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Juan Pablo II confiaba en que, con la ayuda de la Virgen, los fieles podrían resistir cualquier adversidad, porque creía que en tiempos de crisis, la oración unida era una de las armas más poderosas que tenemos para enfrentar las tinieblas. Para Juan Pablo II, los sacrificios y las pruebas que enfrentamos en esta vida no son en vano. Son oportunidades para unirnos más profundamente al sacrificio de Cristo. En sus mensajes, resaltaba que cada acto de compasión y cada paso de fe contribuyen a la redención del mundo, afirmando que Dios escucha las oraciones sinceras de aquellos que, aunque no tienen pruebas visibles, permanecen firmes en su fe. La fe y el arrepentimiento, sostenidos por el rosario y la oración diaria, son como escudos espirituales que nos protegen y nos unen al Inmaculado Corazón de María, donde podemos encontrar refugio en momentos de dificultad. Su mensaje final al mundo fue claro. En medio de las pruebas y tribulaciones, la verdadera fuerza proviene de una fe genuina y de una vida en comunión con Dios. La batalla espiritual es real, pero con la ayuda de la Virgen y la misericordia infinita de Dios, podemos enfrentar cualquier adversidad. Al recordar sus palabras, no solo recordamos a un líder espiritual, sino a un pastor cuyo amor por la humanidad y su fe inquebrantable siguen siendo una fuente de inspiración y esperanza para cada uno de nosotros. En sus enseñanzas finales, el Papa Juan Pablo II también nos recordaba que cada desafío es una oportunidad para acercarnos a Dios. Enfrentar las pruebas con fe y esperanza
se convierte en un testimonio de nuestra confianza en el plan divino, un acto de amor y compromiso espiritual que nos invita a trascender nuestras propias limitaciones. El Papa insistía en que la verdadera fuerza no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la fe en medio de la adversidad. Para él, la oración y el sacrificio no solo eran formas de comunión con Dios, sino también un modo de interceder por el mundo, por aquellos que sufren y por aquellos que aún no han encontrado el camino de la conversión. Además, Juan Pablo II subrayaba que la fe cristiana es también una fe activa, una fe que se expresa en el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. Recordaba constantemente las palabras de Jesús: lo que hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Para el Papa, estas palabras eran un llamado a la solidaridad, a ver a Cristo en cada persona y a responder con compasión y amor, especialmente en tiempos de crisis y dolor. En sus enseñanzas, el servicio a los demás se convierte en una manifestación concreta de la fe, un testimonio vivo del amor de Dios que actúa a través de nosotros. El Papa también nos instaba a no dejar que el miedo se apoderara de nuestros corazones, a no sucumbir a la desesperanza en un mundo cada vez más dividido e incierto. Al contrario, creía firmemente que, en medio de la oscuridad, los creyentes debían ser faros de esperanza, capaces de irradiar paz y fe a quienes los rodean. Para él, el cristianismo no era solo una creencia personal, sino una misión de transformar el mundo a través del amor y la misericordia. Sus palabras finales, llenas de fe y humildad, nos recuerdan que somos llamados a llevar la luz de Cristo a un mundo que a menudo olvida su verdadero propósito. Incluso en sus reflexiones sobre las profecías y las advertencias que sentía urgentes para el futuro, Juan Pablo II siempre dejaba espacio para la esperanza. Afirmaba que, aunque el mal y la división parecen prevalecer, el amor de Dios es más fuerte y a través de la oración y la fidelidad podemos encontrar la paz interior y la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Su mensaje, impregnado de misericordia y compasión, es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos, a guiarnos y a darnos una nueva oportunidad. En el contexto actual, su vida y legado nos inspiran a vivir con una fe profunda, a buscar la paz en medio de la incertidumbre y a fortalecer nuestra relación con Dios cada día. Su ejemplo de devoción y entrega nos invita a una reflexión constante sobre el papel de la espiritualidad en nuestras vidas y en la sociedad. Hoy, sus palabras siguen resonando, recordándonos que la verdadera esperanza se encuentra en Cristo y que aún en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, Dios está con nosotros, ofreciendo su misericordia y amor infinitos. La misión de Juan Pablo II en sus últimos días fue una invitación a cada uno de nosotros a abrir el corazón a la fe, a vivir en el amor y a confiar plenamente en la misericordia divina. Nos dejó un legado que trasciende el tiempo y nos desafía a seguir su ejemplo. Vivir con compasión, mantenernos firmes en la fe y encontrar en Dios la paz que el mundo no puede ofrecer. Así, su vida se convierte en un faro de esperanza, guiándonos a todos hacia una vida de reconciliación, perdón y amor eterno. El mensaje de Juan Pablo II es también un llamado a la unidad. En un mundo fragmentado por diferencias y conflictos, él veía en la Iglesia un puente que puede unir a la humanidad bajo los valores de compasión, perdón y reconciliación. Recordaba siempre que el verdadero cristiano no es aquel que vive solo para sí mismo, sino quien se abre al amor fraterno y busca el bienestar de los demás. Su enfoque en la misericordia divina y en el poder del perdón resalta la importancia de construir una sociedad basada en el respeto y la dignidad humana. Para Juan Pablo II,
La oración no era simplemente una práctica devocional, sino una fuerza poderosa capaz de transformar vidas y sanar heridas. Nos recordaba que, a través de la oración, nos acercamos al corazón de Dios y que esta conexión espiritual nos da la fortaleza para enfrentar los retos de la vida cotidiana. En sus últimos mensajes, enfatizó que todos estamos llamados a un compromiso de oración continua, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por la paz en el mundo, por las personas marginadas y por la conversión de los corazones endurecidos. El Papa tenía una profunda devoción a la Virgen María, a quien consideraba su madre espiritual y protectora. Él atribuía a ella su supervivencia al atentado de 1981 y siempre confiaba en que su intercesión podría guiar a la humanidad hacia una renovación espiritual. Nos recordaba que el rezo del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón de María eran formas de acercarnos a la gracia divina y de protegernos de las influencias negativas que afectan nuestra vida espiritual. En cada aparición de la Virgen, Juan Pablo II veía una señal de esperanza y un recordatorio de que Dios nunca abandona a sus hijos. Uno de sus legados más conmovedores fue su capacidad para enfrentar el sufrimiento con paz y aceptación. Durante sus últimos años, a medida que su salud empeoraba, él mismo se convirtió en un ejemplo de resiliencia y humildad, mostrándonos que el sufrimiento también puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios y comprender el sacrificio de Cristo. El dolor que experimentó en su propia vida, desde su juventud marcada por pérdidas personales hasta sus años finales de enfermedad, no lo llevaron a la desesperación. Al contrario, profundizaron su fe y lo hicieron aún más cercano a los que sufren. En su testimonio de fe, en medio del dolor, Juan Pablo II nos enseñó que en cada prueba podemos encontrar un propósito espiritual. En sus últimas palabras, nos exhortó a no tener miedo. Nos recordó que, pase lo que pase, Dios siempre está con nosotros y que en su amor encontramos la paz y la valentía para superar cualquier adversidad. Esta confianza inquebrantable es quizás uno de los regalos más preciosos que nos dejó. Con su vida, Juan Pablo II nos mostró que la verdadera grandeza no está en el poder o en los logros materiales, sino en la capacidad de amar y de mantenerse firme en la fe hasta el último aliento. El Papa Juan Pablo II nos dejó una herencia espiritual que sigue viva, un llamado a cada uno de nosotros a vivir con fe, esperanza y amor. Nos invitó a abrazar la misericordia de Dios, a buscar la reconciliación y a construir un mundo más justo y compasivo. Hoy, sus palabras resuenan como una guía para aquellos que buscan sentido en la vida y un recordatorio de que con Dios todo es posible. Nos animó a no dejarnos vencer por las dificultades y a ver en cada día una nueva oportunidad de acercarnos al amor eterno de Dios. Así, su mensaje sigue siendo una luz en nuestro camino, una invitación a vivir con autenticidad y a confiar en que, al final, el amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. La vida y el mensaje de Juan Pablo II también nos llaman a la humildad y al servicio. Él entendía que cada persona, independientemente de su condición o posición en el mundo, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Nos recordaba que todos estamos llamados a ser siervos de la humanidad, a amar sin condiciones y a ver en cada rostro humano el reflejo de Cristo. Su humildad y sencillez al relacionarse con personas de todas las culturas, credos y circunstancias son un testimonio vivo de su compromiso con el Evangelio. Al visitarlos, escuchar sus historias y muchas veces inclinarse para bendecirlos, dejaba claro que su misión era la de un pastor que camina junto a su rebaño.
Juan Pablo II veía en los jóvenes un potencial especial para renovar la fe y construir un futuro mejor. Por eso, dedicó gran parte de su papado a hablarles directamente, animándolos a vivir con valores firmes y a no temer enfrentar los desafíos de su tiempo. La creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud fue uno de sus legados más queridos, un encuentro global que continúa uniendo a jóvenes de todo el mundo en una celebración de fe y esperanza. Les decía que ellos eran la esperanza de la Iglesia y del mundo, que sus sueños y energía podrían transformar la sociedad. Sus palabras siguen inspirando a millones, recordándoles que, con la guía de Dios, pueden ser agentes de cambio y mensajeros de paz en un mundo necesitado de ambas cosas. Además de su enfoque en la juventud, Juan Pablo II fue incansable en la promoción de la paz y el diálogo entre las naciones y religiones. Durante su papado, buscó reconciliar a la Iglesia Católica con otras tradiciones cristianas y extendió la mano a otras religiones, promoviendo encuentros históricos que sentaron las bases para el diálogo interreligioso. Fue un defensor del respeto mutuo, un ferviente creyente en la dignidad humana y un firme opositor de la violencia y la guerra. Juan Pablo II creía que la paz solo podía alcanzarse mediante el entendimiento, la compasión y la voluntad de trabajar juntos por el bien común. A menudo decía que la paz comienza en los corazones de las personas y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de construirla. En sus numerosas peregrinaciones alrededor del mundo, Juan Pablo II llevó un mensaje de esperanza, alentando a las personas a perseverar en su fe a pesar de las dificultades. Sus visitas a países en situaciones de conflicto o de profunda crisis económica y social mostraban su solidaridad con quienes sufrían. Desde los campos de refugiados hasta los barrios más pobres, su presencia era un símbolo de que la Iglesia no se olvidaba de ellos, de que Dios estaba cerca y escuchaba sus oraciones. Cada viaje pastoral fue una muestra de su profundo amor por la humanidad, un recordatorio de que, aunque existan barreras culturales y lingüísticas, la fe y el amor de Dios pueden unir a todos. Finalmente, en su vida, Juan Pablo II encarnó el ideal cristiano de vivir con una fe inquebrantable, una esperanza luminosa y un amor que no conoce límites. Su llamado a la santidad fue una invitación a todos, independientemente de sus debilidades y caídas, a buscar la perfección en el amor. Su vida, marcada por la oración constante, la humildad y el servicio, sigue siendo un ejemplo para aquellos que desean vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Él nos mostró que la santidad no es un ideal lejano, sino una meta accesible para cada persona que decide vivir con sinceridad y entrega, confiando en la gracia de Dios. Hoy, el legado de Juan Pablo II es una inspiración que sigue tocando corazones, una herencia espiritual que nos llama a vivir con valentía, compasión y una profunda confianza en Dios. Nos deja con la certeza de que, aunque el mundo esté lleno de desafíos, la fe, la esperanza y el amor pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. Al recordarlo, somos llamados a continuar su misión, ser instrumentos de paz, trabajar por la justicia y, sobre todo, vivir como testigos del amor transformador de Dios. Juan Pablo II dejó, además, una invitación a la perseverancia en la búsqueda de la verdad, un aspecto central de su vida y su papado. Para él, la verdad no era solo un concepto intelectual, sino una experiencia profunda que nos conecta con Dios y nos guía hacia una vida plena. En sus escritos y enseñanzas destacaba que la verdad tiene el poder de liberar el corazón humano de miedos, divisiones y falsedades. Nos recordaba que, al buscar la verdad, nos acercamos al propósito más elevado de nuestras vidas y aprendemos a discernir la voluntad de Dios en cada situación.
La búsqueda de la verdad, insistía, requiere humildad, una mente abierta y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios en la oración y en la palabra. Su enfoque en la dignidad humana fue otro pilar fundamental de su papado. Juan Pablo II defendía con firmeza que cada ser humano tiene un valor inalienable, creado a imagen y semejanza de Dios, y que esta dignidad debe ser respetada y protegida en todas las etapas de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. En un tiempo marcado por conflictos, injusticias y violaciones de derechos humanos, él se alzó como una voz que recordaba al mundo la importancia de defender la vida y la libertad. Su encíclica Evangelium Vitae subrayó su compromiso con la promoción de una cultura de vida donde cada persona es valorada y amada. Juan Pablo II veía en cada ser humano un reflejo de Dios y por lo tanto abogaba por el cuidado y la protección de los más vulnerables, los pobres, los enfermos, los ancianos y los no nacidos. Uno de los mensajes más recurrentes de Juan Pablo II fue su llamado a la conversión y a la reconciliación. Creía firmemente en el poder transformador del perdón, tanto en el ámbito personal como en el social. Para él, el perdón era el camino hacia la paz, una paz duradera que solo puede surgir cuando las personas se liberan de resentimientos y odios. En sus encuentros con líderes y fieles de diversas naciones, instaba a la reconciliación como base de la construcción de un mundo más justo. Su propio acto de perdonar al hombre que atentó contra su vida en 1981 fue un testimonio viviente de este mensaje, una muestra de que el perdón tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Juan Pablo II también dejó un importante legado en la promoción de la familia como núcleo esencial de la sociedad. En su encíclica Familiaris Consortio, hizo un llamado a fortalecer los lazos familiares, subrayando que la familia es la primera escuela de amor, respeto y valores humanos y cristianos. Defendió el matrimonio como una unión sagrada y vital para la estabilidad de la sociedad y abogaba por el apoyo y protección de las familias, especialmente aquellas que enfrentaban desafíos. Veía en la familia un reflejo de la Santísima Trinidad, un lugar donde el amor divino se hace presente y donde se siembran las semillas de fe para futuras generaciones. El Papa Juan Pablo II también comprendía el valor de la alegría en la vida cristiana. Para él, la fe no era solo un conjunto de normas y prácticas, sino una experiencia de gozo y celebración del amor de Dios. En sus homilías y discursos hablaba a menudo de la alegría de vivir en Cristo, de la paz que supera cualquier circunstancia adversa. Animaba a los fieles a vivir con entusiasmo, a no dejarse abatir por las pruebas y a compartir con el mundo el gozo de saber que somos amados incondicionalmente por Dios. Su optimismo y su sonrisa, incluso en medio de los desafíos personales y de salud, inspiraban a muchos, recordándoles que el cristianismo es una fe de esperanza y alegría. Hoy en día, el mensaje de Juan Pablo II resuena como un eco de esperanza, invitándonos a vivir con una fe activa y a ver en cada día una oportunidad para acercarnos a Dios. Su vida nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos de dificultad, siempre podemos encontrar en Cristo la fortaleza para seguir adelante, la paz para sanar y la esperanza para construir un mundo mejor. El Papa nos dejó un camino marcado por la oración, la humildad, el servicio y el amor. Un camino que nos invita a unirnos a su legado de fe y a caminar con Dios con confianza y alegría. Al mirar hacia el futuro, el legado de Juan Pablo II es una brújula espiritual que sigue guiando a millones de personas en su búsqueda de paz y sentido. Nos enseñó que la verdadera grandeza reside en la entrega y en el servicio, en vivir cada día con la certeza de que, con Dios, nada es imposible.
Su mensaje final al mundo es una llamada a la perseverancia, a la fe y al amor, un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, estamos siempre acompañados por el amor infinito de Dios. Juan Pablo II nos dejó una herencia de paz, esperanza y misericordia que ilumina nuestro camino y nos inspira a vivir en comunión con Dios y con los demás. La profunda espiritualidad de Juan Pablo II también se manifestó en su manera de enfrentar la fragilidad humana y el sufrimiento. A medida que su salud se deterioraba en sus últimos años, él nos enseñó, a través de su propio ejemplo, que el sufrimiento no es una barrera para vivir plenamente la fe. En lugar de retirarse o esconder su dolor, eligió compartirlo con el mundo, permitiendo que todos fueran testigos de su entrega total a Dios, aún en medio de sus limitaciones físicas. En sus momentos de mayor debilidad, Juan Pablo II nos mostró que el sufrimiento, cuando es ofrecido con amor, puede ser una forma de unión profunda con Cristo. Esta enseñanza fue particularmente conmovedora para quienes también atravesaban momentos de dolor, ofreciéndoles consuelo y esperanza. En su vida, Juan Pablo II vivió y predicó una espiritualidad centrada en la cruz, comprendiendo que la fe se fortalece cuando aceptamos las pruebas y buscamos el sentido profundo de cada experiencia. Él veía el sufrimiento como un misterio que, aunque doloroso, tiene un propósito divino. Al acercarse a los enfermos y discapacitados, encontraba una oportunidad para compartir el mensaje de que, en Cristo, el dolor y la fragilidad humana se transforman en fuentes de gracia. Con sus palabras y actos, transmitía la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos y que, en el sufrimiento, podemos encontrar una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Además, Juan Pablo II hizo un llamado constante a la renovación espiritual de la Iglesia, desafiando a los fieles a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a ser testigos de la fe en el mundo moderno. Durante su papado, convocó a la Iglesia a una nueva evangelización, una misión de llevar el mensaje de Cristo con renovado entusiasmo, especialmente en sociedades donde la fe estaba debilitándose. Para él, esta evangelización no solo significaba predicar, sino vivir el Evangelio con coherencia, ser un ejemplo de compasión, justicia y verdad. La nueva evangelización era, en su visión, una invitación a revitalizar la vida de fe en todas sus dimensiones y a acercarse especialmente a los jóvenes y a aquellos que se sentían distantes de la Iglesia. Su mensaje fue también un llamado a la responsabilidad social y al compromiso con la justicia. Juan Pablo II creía que la fe auténtica debe manifestarse en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Habló abiertamente sobre los desafíos del mundo contemporáneo, incluyendo la pobreza, la injusticia social y el hambre, y no dudó en criticar aquellos sistemas y políticas que explotaban a los más vulnerables. En su encíclica Centesimus Annus, reflexionó sobre el trabajo humano, la dignidad del trabajador y la necesidad de una economía que sirva al bien común. Para él, el amor a Dios no podía separarse del amor al prójimo, y este amor debía expresarse en acciones concretas que promovieran la justicia y el respeto por la dignidad de todos. Juan Pablo II también promovió una visión de la Iglesia como una familia global unida en el amor a Cristo. Esta visión de la Iglesia universal buscaba derribar barreras de raza, clase y cultura y afirmaba que en Cristo todos somos hermanos y hermanas. Durante sus numerosos viajes, transmitió este mensaje de unidad, recordando que la Iglesia está llamada a ser un lugar de reconciliación y paz para todas las personas. Con frecuencia, hizo hincapié en que cada cultura enriquece a la Iglesia y que la diversidad de expresiones de fe es un testimonio de la universalidad del Evangelio.
Su legado de unidad sigue inspirando a comunidades de todo el mundo a trabajar juntas para construir un mundo donde prevalezcan el respeto y la dignidad humana. Finalmente, Juan Pablo II nos dejó un mensaje de confianza en la misericordia de Dios, recordándonos que por muy grande que sea el pecado, el amor de Dios siempre es mayor. En su vida y en sus palabras, subrayó la importancia del sacramento de la reconciliación y de acercarse a Dios con un corazón arrepentido y humilde. En su encíclica Dives in Misericordia, expresó su convicción de que la misericordia es el atributo más hermoso de Dios y una invitación a todos nosotros a vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. La devoción de Juan Pablo II a la Divina Misericordia, inspirada en las revelaciones a Santa Faustina Kowalska, fue un testimonio de su creencia de que la misericordia es la fuente de esperanza para el mundo y el camino hacia la verdadera paz. En resumen, el legado de Juan Pablo II es un llamado a vivir una vida plena de fe, esperanza y amor. Nos enseñó que el cristianismo es más que un conjunto de creencias. Es un estilo de vida basado en la misericordia, la justicia y la compasión. Su vida y sus enseñanzas continúan siendo una fuente de inspiración, invitándonos a cada uno a vivir con una fe viva y a responder con amor a las necesidades del mundo. Nos dejó con la certeza de que, en Cristo, encontramos la respuesta a nuestras preguntas más profundas, la paz para nuestras preocupaciones y la fortaleza para nuestras luchas. Hoy, su mensaje sigue siendo una luz que nos guía, recordándonos que, aún en tiempos oscuros, estamos llamados a ser portadores de esperanza y que la fe en Dios es un camino seguro hacia la paz y la felicidad eternas. El legado de Juan Pablo II no solo es un llamado a vivir con una fe activa, sino también una invitación a la valentía y a la coherencia en nuestra vida cristiana. Él nos enseñó que, en un mundo lleno de incertidumbres, la fe puede ser un ancla que nos sostiene y que ser cristiano implica defender la verdad y la dignidad humana incluso en los contextos más difíciles. Nos recordó que no debemos temer seguir nuestra conciencia, que actuar en la verdad requiere valentía y que esta valentía se fortalece en la oración y la confianza en Dios. A lo largo de su vida, Juan Pablo II enfrentó muchos desafíos, desde los duros años de la Segunda Guerra Mundial y el régimen comunista en su natal Polonia hasta las complejidades de un mundo cambiante. Su resiliencia y su capacidad para permanecer fiel a sus principios ante la adversidad fueron un testimonio de su profunda fe en Dios y de su compromiso con la verdad. Este ejemplo de firmeza sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan ser fieles a sus creencias en un mundo que muchas veces promueve valores contrarios. La relación de Juan Pablo II con los jóvenes del mundo fue uno de los aspectos más entrañables de su papado. Al convocar a las primeras jornadas mundiales de la juventud, mostró su deseo de que los jóvenes fueran protagonistas en la iglesia y en la sociedad. Los animó a no tener miedo de soñar en grande, a no conformarse con menos de lo que Dios les ha llamado a ser, y a llevar el mensaje de Cristo a cada rincón del mundo. En sus encuentros los escuchaba con atención, compartía sus alegrías y desafíos, y les transmitía un mensaje de esperanza. Su fe en el potencial de los jóvenes fue tan fuerte que les confió el futuro de la Iglesia, recordándoles que ellos eran la luz del mundo y la sal de la tierra. Otra de las grandes contribuciones de Juan Pablo II fue su visión sobre el papel de la cultura en la vida cristiana. Reconoció que la fe no debe permanecer aislada, sino que debe integrarse en todas las áreas de la vida humana, incluida la cultura, el arte y la ciencia. Su interés por el diálogo entre la fe y la razón fue una característica distintiva de su papado, reflejada en documentos como
fides et ratio. Creía que la fe y la razón no solo son compatibles, sino que se complementan en la búsqueda de la verdad. En sus encuentros con científicos, artistas e intelectuales, resaltaba que Dios es el origen de toda verdad y belleza, y que al descubrir el mundo y sus misterios, también nos acercamos a nuestro Creador. Juan Pablo II también nos dejó un legado de reconciliación y unidad. Fue un ferviente promotor del ecumenismo, el diálogo entre las distintas iglesias cristianas y del entendimiento interreligioso, acercándose con respeto y apertura a líderes de otras religiones. Su histórica visita a la sinagoga de Roma, así como sus encuentros con comunidades musulmanas y de otras tradiciones, simbolizaron su deseo de construir puentes de paz y respeto entre todas las personas de buena voluntad. Afirmaba que, aunque nuestras creencias puedan diferir, el amor y el respeto son el camino para superar las divisiones y trabajar juntos por un mundo más justo y pacífico. En sus enseñanzas sobre la dignidad humana, Juan Pablo II nos recordó el valor sagrado de cada vida y nos animó a ser defensores de los derechos de los demás, especialmente de los más pobres y marginados. Su insistencia en una cultura de vida fue acompañada de un llamado a la solidaridad global, especialmente en un tiempo en el que las desigualdades y las injusticias siguen afectando a tantas personas. Nos invitaba a mirar más allá de nosotros mismos, a ver el rostro de Cristo en los que sufren y a actuar con compasión y justicia en cada oportunidad. Su mensaje es un recordatorio de que cada acción, por pequeña que sea, puede contribuir a la construcción de un mundo más fraterno y compasivo. La vida de Juan Pablo II fue un testimonio viviente de la paz interior que se puede alcanzar cuando confiamos plenamente en Dios. En sus palabras y acciones transmitía una profunda serenidad que emanaba de su relación íntima con el Señor. Nos enseñó que la oración es una fuente de fortaleza y que la verdadera paz se encuentra en el corazón que permanece en comunión con Dios. Incluso en sus últimos años, cuando el peso de la enfermedad y la debilidad física se hacía evidente, su espíritu seguía irradiando una paz que inspiraba a quienes lo rodeaban. Nos dejó con la lección de que, aunque el cuerpo sea frágil, el alma encuentra en Dios una fuerza inquebrantable. Hoy, el mensaje de Juan Pablo II resuena con más fuerza que nunca. Su vida fue un ejemplo de lo que significa vivir plenamente en Cristo, de abrazar la cruz con amor y de confiar en la promesa de la resurrección. Su legado nos invita a todos a ser testigos de la fe, a vivir con autenticidad y a no temer ser instrumentos de paz y amor en el mundo. Nos dejó una herencia de fe, de misericordia y de esperanza que ilumina el camino para cada uno de nosotros, guiándonos hacia una vida de sentido y de verdadera alegría en Dios. Juan Pablo II nos dejó una herencia espiritual que sigue viva, una invitación a caminar en comunión con Dios y a vivir la fe de manera auténtica. Uno de los aspectos más profundos de su legado es su insistencia en que la fe no es una mera práctica personal, sino una misión compartida que nos une a todos como hijos de Dios. Nos animó a no vivir aislados en nuestra espiritualidad, sino a llevarla al servicio de los demás, haciendo de nuestras vidas un testimonio de amor, compasión y solidaridad. Uno de los mensajes más inspiradores de Juan Pablo II fue su constante exhortación a la esperanza. Sabía que el mundo enfrenta dificultades, que las personas atraviesan pruebas de dolor y pérdida, pero nos recordaba que la esperanza en Cristo nos da la fortaleza para seguir adelante. En sus homilías y escritos hablaba de la esperanza como una virtud que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza inquebrantable en el amor y la promesa de Dios.
Este mensaje de esperanza es especialmente poderoso para quienes viven en situaciones de sufrimiento, pobreza o incertidumbre, y nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que con Dios siempre hay un camino hacia la luz. El Papa también nos dejó una profunda enseñanza sobre el perdón y la reconciliación. Para él, el perdón no era solo una virtud que debíamos practicar, sino una necesidad para sanar el corazón y restaurar las relaciones. Con su propio acto de perdón hacia su agresor, Mehmet Ali Aka, Juan Pablo II mostró al mundo que el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Nos enseñó que el perdón libera, que es un acto de amor que nos acerca a Dios y que, al perdonar, podemos encontrar paz en nuestro interior. A través de su ejemplo, nos invita a dejar atrás el resentimiento y el odio y a construir puentes de reconciliación, tanto en nuestras vidas personales como en el ámbito social. Además, el legado de Juan Pablo II está marcado por su firme convicción de que los cristianos están llamados a ser defensores de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Desde su juventud en Polonia, donde experimentó la opresión y el totalitarismo, hasta su papado, siempre fue un defensor incansable de la libertad y la justicia. Nos recordaba que todos tenemos la responsabilidad de luchar por un mundo en el que la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural, sea respetada y protegida. Su mensaje es un llamado a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los demás y a actuar con valentía y compasión en defensa de los más vulnerables. Juan Pablo II también destacó la importancia de la familia como la base de la sociedad y el lugar donde se siembran los valores que sostendrán a las futuras generaciones. Subrayó que la familia es la primera comunidad de amor y el lugar donde se aprende el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Nos alentó a cuidar de nuestras familias, a fortalecer los vínculos familiares y a educar a los hijos en la fe y los valores. Para él, una sociedad sana depende de familias sólidas y unidas, y su mensaje sigue siendo una guía para aquellos que buscan construir hogares llenos de amor y comprensión. En el ámbito de la espiritualidad, Juan Pablo II era un hombre de profunda oración y nos enseñó que la oración es el centro de la vida cristiana. Su devoción al rosario y su amor por la Eucaristía eran conocidos por todos y nos recordaba que a través de la oración encontramos consuelo y fuerza en los momentos difíciles. Nos dejó un ejemplo de vida que buscaba siempre la cercanía con Dios. Y su mensaje es una invitación a cada uno de nosotros a cultivar una vida de oración donde podamos escuchar la voz de Dios y recibir su paz. Finalmente, Juan Pablo II nos dejó una visión de la Iglesia como una comunidad inclusiva, abierta y en constante diálogo con el mundo. Su deseo de construir puentes de entendimiento y paz nos muestra que la Iglesia no está separada del mundo, sino que debe ser una presencia activa en él, promoviendo el bien común, la justicia y la paz. Nos recordó que todos tenemos un papel en esta misión, que todos somos parte de una familia global llamada a reflejar el amor de Dios en la tierra. Su llamado al ecumenismo y al diálogo interreligioso sigue inspirando a generaciones a trabajar juntos, sin importar las diferencias, para construir un mundo en el que reine la paz y el respeto mutuo. Hoy, el mensaje de Juan Pablo II continúa guiándonos a vivir con autenticidad, amor y compromiso, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás, en perdonar, en defender la justicia y en vivir nuestra fe con valentía. Su vida es un faro que ilumina nuestro camino, una invitación constante a vivir con esperanza y confianza en el amor incondicional de Dios. Nos dejó con la certeza de que, aunque enfrentemos tiempos oscuros y pruebas difíciles,
Nuestra fe nos sostendrá y nos llevará a una paz profunda y duradera en Dios. El legado de Juan Pablo II se convierte en un llamado a la acción para vivir una fe que sea más que palabras, una fe que se traduzca en actos concretos de amor y servicio. Él nos mostró que el cristianismo es una fe encarnada, una espiritualidad que se refleja en nuestras interacciones diarias, en el modo en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Juan Pablo II solía decir que el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo, y su vida fue una demostración constante de este principio. A través de su ejemplo, Juan Pablo II nos mostró que cada persona tiene una misión única y valiosa en la vida. Alentaba a cada uno a descubrir su propósito, a reconocer sus talentos y a ponerlos al servicio de la Iglesia y de la humanidad. Su mensaje a los jóvenes era claro: no tengan miedo de responder al llamado de Dios y de comprometerse plenamente con sus dones y capacidades. Esta invitación a vivir con un propósito es una de las grandes enseñanzas de su papado y sigue resonando hoy, motivando a muchas personas a buscar un sentido profundo en sus vidas y a vivir con integridad y dedicación. Juan Pablo II también nos dejó una visión de la Iglesia como una comunidad de misericordia que acoge y acompaña a las personas en su camino espiritual. Nos recordaba que todos somos peregrinos en busca de la verdad y la santidad, y que la Iglesia es un lugar donde podemos encontrar apoyo y guía. Con su énfasis en la misericordia divina, inspiró a los fieles a ser pacientes y comprensivos con los demás, reconociendo que todos estamos en un proceso de crecimiento y que todos necesitamos de la gracia de Dios. Nos alentaba a acercarnos al sacramento de la reconciliación, no con miedo, sino con la confianza de que Dios siempre está dispuesto a perdonar y a darnos una nueva oportunidad. En su visión de una nueva evangelización, Juan Pablo II invitó a cada cristiano a compartir la fe con alegría y convicción. Sabía que el mundo moderno enfrentaba retos únicos y que el testimonio de los cristianos podía ser una luz en medio de la confusión. Para él, evangelizar no significaba imponer, sino compartir el amor de Cristo con respeto y autenticidad. Su insistencia en la nueva evangelización fue un llamado a vivir de manera coherente, de modo que nuestra vida misma se convierta en un testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Su mensaje sigue siendo una invitación a los fieles a llevar el Evangelio a cada rincón de la sociedad, a las familias, al trabajo y a la cultura. En su constante búsqueda de la paz, Juan Pablo II defendió los derechos de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos. Fue un líder que no dudó en usar su influencia para abogar por la paz en todo el mundo, desde su papel en la caída del comunismo en Europa hasta sus llamados a la paz en Medio Oriente y otras regiones en conflicto. Nos enseñó que la paz verdadera solo puede construirse sobre la base de la justicia y el respeto a la dignidad de cada persona. Su postura era clara: el amor y el respeto por la vida deben estar en el centro de cualquier solución a los problemas mundiales. Esta visión de paz basada en la justicia y la dignidad sigue siendo un modelo para los líderes actuales y para todos aquellos que buscan construir un mundo más pacífico. La humildad de Juan Pablo II fue una cualidad que dejó una marca profunda en todos los que lo conocieron. A pesar de su posición como líder de la Iglesia, nunca dejó de lado su humanidad. Era accesible, cercano y capaz de compartir tanto las alegrías como las penas de los demás. Su testimonio nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio, en la disposición a poner los talentos y la influencia al servicio de los demás. Su estilo de liderazgo inspiraba respeto,
no por su autoridad, sino por su compromiso genuino con los valores que predicaba. Nos recordaba que cada cristiano en su propio ámbito está llamado a ser un líder humilde y a construir lazos de solidaridad en sus comunidades. Por último, el legado de Juan Pablo II es una llamada a vivir en constante apertura a la acción del Espíritu Santo. Nos enseñó que la vida de fe es un camino en el que debemos dejarnos guiar por la presencia de Dios, que actúa en nosotros y a través de nosotros. Su ejemplo de confianza total en la providencia divina nos inspira a no temer el futuro, a enfrentar los retos con esperanza y a vivir cada día con la certeza de que Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros. Para Juan Pablo II, la fe era una fuente de energía inagotable, una fuerza que nos capacita para enfrentar cualquier dificultad y para llevar la luz de Cristo al mundo. En sus últimos años, cuando su salud era cada vez más frágil, Juan Pablo II continuó cumpliendo con su misión pastoral con una dedicación admirable. Para él, ser líder espiritual implicaba un compromiso hasta el final, aun cuando el cuerpo ya no respondía con la misma energía. Su perseverancia, incluso en medio de la enfermedad, fue una lección de fidelidad y entrega. Nos dejó el ejemplo de que, cuando se vive para Dios, cada momento, cada acción y cada palabra tienen valor y propósito, y que la vida misma es un acto continuo de fe. Otro de los grandes legados de Juan Pablo II fue su visión sobre la reconciliación entre culturas y religiones. Como un defensor incansable del diálogo interreligioso, buscó caminos para acercar a personas de diferentes creencias, promoviendo el respeto y el entendimiento mutuo. Su histórica visita a la sinagoga de Roma y su constante llamado a la paz y la cooperación con personas de todas las religiones son recordatorios de que la fe no es un obstáculo, sino un puente hacia la unidad. Para él, cada religión contenía un valor intrínseco y era un medio para que las personas encontraran a Dios, cada una desde su propia perspectiva. Su enfoque de respeto y apertura sigue siendo un ejemplo para aquellos que desean trabajar por un mundo donde las diferencias no dividan, sino que enriquezcan a la humanidad. Juan Pablo II también nos recordó que la vida cristiana es una vida de acción y compromiso con la justicia social. No se puede ser cristiano sin ser solidario y sin preocuparse por el bienestar de los demás. Nos instaba a luchar contra la pobreza, la injusticia y cualquier forma de opresión, recordando que cada persona tiene derecho a vivir con dignidad. Su llamada a la caridad y a la solidaridad fue una constante en su papado y nos dejó claro que la Iglesia debe ser una voz para los sin voz, un refugio para los necesitados y un defensor de los derechos humanos. Este legado de justicia social nos invita a ser responsables, a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás y a actuar, donde podamos, para mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Hoy, el mensaje de Juan Pablo II sigue resonando en cada rincón del mundo. Su vida fue un reflejo de la autenticidad y la entrega que demanda el Evangelio. Nos recordó que todos somos peregrinos en esta vida y que, en nuestra jornada, estamos llamados a vivir en comunión con Dios y a ser testigos de su amor. Su ejemplo nos invita a comprometernos con la fe de manera integral, a vivir cada día con alegría, esperanza y responsabilidad, y a ser agentes de cambio y reconciliación en nuestro entorno. Su voz, su mensaje de paz, su insistencia en la misericordia y su amor por la humanidad siguen siendo un faro de luz en el mundo. A través de su vida y enseñanzas, Juan Pablo II nos mostró el camino hacia una vida plena en Dios, una vida que busca la verdad, que abraza el amor y que camina en la esperanza. Nos dejó un legado inmortal que nos recuerda que con Dios todo es posible y que, aun en las pruebas más difíciles,
podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y la paz que solo Él puede ofrecer. Hoy, al recordar sus palabras y su ejemplo, somos invitados a renovar nuestra fe y a responder a su llamado a vivir con autenticidad y compromiso. Nos deja con la certeza de que, mientras caminemos con Dios y permanezcamos fieles a nuestro propósito, seremos capaces de superar cualquier adversidad y de llevar la luz de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.